para ir dejando esas semillitas, ¿verdad? Y bueno, a las personas con las cuales esas semillas resuenen, magnífico, porque de eso se trata. Cuando escogiste este tema, reinventarse como punto de quiebre, ¿en qué estabas pensando? Y cuéntanos. Gracias. Bueno, estaba pensando en que he tenido un largo recorrido en mi vida personal, en mi vida profesional, y los momentos más delicados, digámoslo así, más sensibles de mi vida, ha sido un punto de partida, o sea, un reinventarme para tomar otra dirección. Reinventarse es redirigir la vida con un buen sentido, ¿verdad?, de la palabra, para ver qué se hace en un momento determinado donde uno cree que no hay un más allá, o donde uno cree que el mundo se le viene encima por una serie de dificultades, y es en esos momentos cuando me concentro más y oigo mi yo interior, y escuché mi yo interior, y eso me ayudó a ser la persona que soy, a ser la profesional que soy, con cosas muy particulares que han marcado mi camino, laboral y personal. Sí, cuando dices eso me encanta. Hay un ejercicio que yo hago con los clientes y es como invitarles a construir una línea de tiempo. Y en esa línea de tiempo identificar esos momentos justamente que son como un punto de inflexión, como un punto de quiebre, y que lo que acabas de decir, que es como redirigir, o sea, reordeno, me reoriento. ¿Hay algún momento que nos puedas contar donde redirigiste tu vida, conectaste con ese yo interior a nivel profesional o personal? Sí, claro, hay varios momentos. Quizás al inicio uno no lo hace siendo consciente de lo que está haciendo. Ya después uno tiene un aprendizaje mayor. Cuando era joven, muy joven, estaba yo estudiando en la universidad, y como mis hermanos son ingenieros y mi papá quería que yo fuera ingeniera, pues me matricularon en ingeniería. Yo era en ese momento muy dócil y me matriculé en ingeniería, pero cuando estaba ya como en el segundo año de carrera, yo dije, es que esto no es lo mío. No me siento a futuro como ingeniera. Y un exnovio que tuve me dijo, pues tiene que tomar una decisión. Él me dio ese valor porque yo era además muy obediente a lo que se decía en la familia, ¿verdad? Y yo dije, sí, es que no me veo ingeniera. Y él me dijo, póngase a pensar qué es lo que usted quiere hacer, que haciéndolo, aunque no le paguen, se enamore y le guste y lo haga de gratis. Ese fue tu coach, sí, en ese momento. Y yo dije, pues lo que me gusta es el periodismo. Desde el colegio yo coleccionaba noticias, noticias importantes de ese momento, la caída de Franco, el ascenso del rey Juan Carlos. O sea, en aquellos años, ya pueden sacar cuenta de los años que tengo. pero yo me veía periodista, yo no me veía ingeniera, y tomé esa decisión. Ese fue un primer punto de quiebra porque marcó mi futuro. Y al día de hoy yo no me veo ingeniera. Me ha servido para algunas cosas, pero era mi pasión, era la comunicación, ¿verdad? Ser periodista. Y en una primera instancia creía que era solo ser periodista. Y entonces trabajé muchos años en periodismo, afanosamente, me encantó. Me entregué a la profesión durante casi 15 años, pero de pronto hay otro punto de quiebre. Otro punto de quiebre. ¿Verdad? Entonces tuve un divorcio y tuve un niño pequeñito, y el periodismo no me permitía atenderlo, porque yo estaba 16 horas trabajando fuera de la casa. Y cuando fui consciente de eso, dije, necesito hacer un cambio. Y alguien me habló de otros aspectos de la comunicación, y dije, bueno, y un funcionario público muy bueno me decía, ¿qué va a hacer usted sin ser periodista? Va a ser desconocida, no va a tener la misma notoriedad. Y yo en ese momento antepuse lo personal y dije, es que eso no me interesa. Me interesa poder realizarme también como mamá, que es otra faceta importante de toda persona, ¿verdad? No solo el campo profesional, sino el campo personal. Y tomé otra decisión. Dejo el periodismo y le comenté a una amiga y me dice, bueno, en una empresa están necesitando relaciones públicas. Y yo decía, ¿y qué es eso? Porque yo me veía solo periodista, e hice un quiebre en mi vida profesional.
y me aventuré a un mundo de la comunicación que no conocía, pero que me ha encantado, y llevo la mayoría de mis años siendo consultora en comunicación. He estudiado mucho, he aprendido, pero ahí hubo otro punto de quiebra que ha decidido muchos aspectos de mi vida profesional. Claro. Y cuando te voy escuchando, me gusta como rescatar algunas cosas, ¿no? O sea, en esa primera etapa, cuando estabas más joven, o sea, más joven que ahora, que estabas en la universidad, en la primera carrera, ¿cómo hiciste para... Tenías a esta voz, afortunadamente, una voz externa que te decía, bueno, ¿qué puedes hacer que te apasione aunque no te paguen por ello? Que en ese momento era el novio que tenías en aquella oportunidad. Pero para salir de ese ambiente familiar, ¿verdad? De esa creencia, de que todos aquí somos ingenieros, y como decías, en ese momento eras más obediente, más dócil. Ahí ya tenemos patrones de nuestro entorno y creencias de nuestro entorno. ¿Qué crees que te ayudó, Aitza, a tomar esa primera decisión que fue un punto que te impulsó hacia donde estás ahorita? Creo que uno tiene que escucharse y ser sincero con una misma. Si yo no era sincera conmigo misma en ese momento, yo iba a estudiar algo por complacer a otros. Y yo creo que uno, las cosas que hace en la vida, no debe hacerlas por complacer a otros, sino porque es una convicción o uno está seguro de lo que uno quiere. Así es. Entonces, esa fue la primera decisión. Además, siempre fui muy contestataria y me encantaba. Tenía un padre amorosísimo que me retaba a discutir. Muy bien, un gran maestro de vida. Y a conversar y a decirme ¿por qué? ¿Por qué? Entonces yo le daba mis razones, y aunque él no estaba muy satisfecho con que yo me cambiara de profesión, porque él quería ver una ingeniera en la familia, es más, la acaba de ver con una nieta, bueno, ver no, porque ya él no está, él murió, pero ya una sobrina mía es ingeniera. Mi papá estaría muy contento. Pero sí creo que si uno tiene una convicción, uno tiene que defenderla. Sí. Y no estar haciendo cosas por complacer a los demás. Las personas muchas veces, y sobre todo las mujeres, tal vez por la educación, sobre todo mi generación, ¿verdad? Hacíamos muchas cosas por complacer a la familia, o a un amigo, o al jefe. Y yo creo que uno llega a un punto en que uno tiene que pensar, bueno, ¿es para complacer o realmente es lo que yo quiero hacer? Entonces yo estaba muy segura de no arrepentirme, y hasta el día de hoy casi todo lo que he hecho no me he arrepentido. Nunca trato de pensar qué hubiera pasado. Yo lo hago porque el qué hubiera pasado no me gusta. Eso. Yo lo analizo y voy a la acción, sin haberme quedado en qué hubiera pasado. No me gusta pensar qué hubiera pasado si, no, mejor lo hago. Exacto. Y eso me lleva al segundo punto de quiebre importante que nos contaste. Ese momento donde tomas la decisión, el periodismo que lo amo, que es mi pasión, que me gusta, no es compatible al 100% con el rol de maternidad y con también que querías pues estar presente. Y el periodismo en ese momento, con tantas horas en calle, no te lo permitía. ¿Cómo hiciste para darte permiso a entrar a un mundo desconocido? Sí, están conectados, pero en ese momento tú no lo sabías. Sí, es increíble porque mi padre era un hombre que nunca le decía a uno no, y lo que yo digo que lo retaba. Cuando entré a este otro mundo, fui creciendo muy rápido, y de pronto me dijeron, necesitamos que asuma la gerencia general de la compañía. Y yo dije, yo no estudié administración de empresas, dudé, estaré preparada. Y mi papá me dio ciertos consejos y yo dije, ¿qué sucede? Que yo veía alrededor mío a compañeros o a hombres muy lanzados diciendo sí a todo. Y las mujeres muchas veces nos ponemos zancadillas nosotras mismas y nos limitamos. Y yo dije, sí, yo creo que yo lo puedo hacer. Y asumí ese reto y fui para adelante aprendiendo, observando cómo lo hacían
personas que yo tenía a la par que sabían muchísimo, de las que aprendí mucho, maestros, y me lancé al reto y fui creciendo poco a poco. Por supuesto, uno siempre tiene inseguridades. Yo creo que no hay nadie que no asuma nuevos retos sin que tenga inseguridades. Es lo más normal del ser humano, pero sí sentir que uno puede y creérsela, eso es importante. Y creo que ahí está parte de la seguridad de uno mismo. Yo siempre he creído en lo que yo puedo dar, ¿verdad? No he sido una persona, aunque uno en algunos momentos se siente inseguro, pero siempre pienso, sí, tengo tal vez 2 cosas importantes, y yo creo que esto es una gran enseñanza para las personas que asumen nuevos retos. Siempre pienso, ¿cómo me puede ir? ¿Cómo quisiera yo que me vaya bien? Pero también tengo otra opción. Y si no me va tan bien como yo no he pensado, siempre tengo un plan B. Entonces siempre he pensado, tengo el plan A y el plan B. Veo las opciones y me lanzo a perseguir lo que yo creo que puedo hacer. Sí, y me encanta, Itza, porque, bueno, como muy buena capacitadora que eres, ya nos estás regalando varios insumos, ¿no? El primero, no quedarnos en el análisis y quedarnos ahí paralizados, sino accionar. Que fue lo que hiciste cuando saliste de ingeniería, cuando entraste a periodismo, cuando soltaste el periodismo, cuando entraste a toda la parte de relaciones públicas y a todo este mundo organizacional, digamos, ¿no? Entonces, no quedarnos en el análisis por parálisis, o sea, parálisis por análisis, sino accionar. Y una vez que decidimos accionar, entonces, 2 planes. Plan A, me va a ir bien porque voy a tener todas mis capacidades ahí colocadas. Plan B, si no me va tan bien como yo lo pienso, entonces tengo otras opciones ya visualizadas. ¿Es así? Sí. Y vean que yo digo, me va mal, no me va mal. No me va tan bien como yo lo había planeado. Así es. ¿Verdad? Con ese sombrero de optimismo y de confianza. Pero sí creo que en la vida uno tiene que ponerse siempre opciones, ¿verdad? Y una estrategia para... Tal vez uno lo hace sin pensarlo. Yo al inicio no lo pensaba tanto. Ahora que he recorrido muchísimos años, creo que son estrategias que uno tiene, ¿verdad? En lo personal y en lo laboral. Pero sí, siempre hay varias opciones. Y entonces uno tiene que probar, bueno, si me va bien, genial. Pero si no, ¿cuál es el plan B? Y eso es parte de las recomendaciones que siempre doy cuando gerencio temas sensibles o crisis a los clientes. Siempre hay que tener un plan B. No nos podemos confiar de que todo va a salir bien, ni color de rosa. No todo es así. Entonces siempre es un plan B para poder accionar. Igual, no quedarse rumiando, dando vueltas. ¿Y qué pasa si? No, veamos qué sucede. Y si esto sucede, ¿hacia dónde vamos? Así es. ¿Y cómo gestionas las dudas? Porque lo acabas de decir, somos seres humanos, somos seres vulnerables, vamos a tener temores, vamos a tener inseguridades sobre nosotros mismas, sobre el entorno, pero en tu caso, ¿cómo has gestionado tus emociones para transitar aún con miedo? En la parte personal, bueno, y eso se mezcla también con lo laboral, en la parte personal siempre trato de ser muy objetiva hasta conmigo misma. Ay, qué bonito, muy observadora. Sí, observo tendencias, leo mucho, pero en la parte sentimental digo, si algo me está incomodando, si algo me está haciendo ruido, es por algo. Es porque no me siento a gusto con la decisión que voy a tomar. Y analizo. Y cuando quiero estar muy segura y cuando he dudado, pido opinión de otras personas cercanas. ¿Por qué? Porque uno puede tener un tamiz, ¿verdad? Y cuando uno está metido en algo puede ser que se esté equivocando por no ver más allá de lo que a uno le está pasando. Me gusta rodearme de gente buena, ojalá mejor que uno, ¿verdad? Que le abra los ojos, que nos ayude. Yo siempre digo, más cabezas piensan que uno solo. A veces uno se involucra tanto. Si está asesorando un cliente, un caso delicado, de mi corazoncito se mete ahí. Entonces yo tengo que abstraerme y decir, ¿qué es lo mejor que puede suceder para esta empresa o para este líder? Y entonces trato de ser siempre muy objetiva en las decisiones que hay que tomar. No sé si eso ayuda en algo, contesta.
parte de la pregunta. Sí, sí la contesta, y ahí yo digo que es todavía mucho más difícil, Aitza, porque lo haces con los clientes, pero hacerlo con nosotros, es decir, colocarnos en PNL es como disociarnos para poder observar la situación y desde otro lugar poder tomar las mejores decisiones. Se entrena, eso es algo que se entrena con el tiempo y se logra, pero requiere eso, ¿verdad? Requiere abstraerse incluso de nosotros mismos. Pero quienes te conocemos sabemos que tú tienes algo muy lindo, que es que tú eres muy intuitiva. Entonces, ¿cómo hacemos para, y ahí sí me gustaría que comentaras, la intuición es como esa mezcla, ¿verdad? Entre experiencia, que la tienes, conocimiento, que lo has cultivado porque estudias, porque te informas, pero también escucharte, porque nuestro cuerpo nos envía señales. Eso que decías hace un ratito, cuando me siento incómoda, ¿cómo has aprendido a escucharte? Bueno, con espacios de meditación. A mí me gusta muchas veces estar sola, pero no estoy sola. Uno cree que uno está solo, pero estoy escuchando el ruido del mar, o estoy escuchando las ramas y las hojitas de los árboles, empiezo a caminar, y cuando voy caminando, de pronto ya me doy cuenta que estoy corriendo porque me gusta más la velocidad. Entonces, cuando voy trotando a mi ritmo, por supuesto, voy pensando muchas cosas, y en esos ratitos míos de meditación me surgen ideas, me surgen pensamientos que yo digo, ¿cómo no se me había ocurrido? Porque uno está invadido todo el día de información, de noticias, de las redes, de lo que, ¿verdad? Entonces, hay ratos que yo creo que uno tiene que tener para una misma y escucharse, meditar, para que le vengan ideas y pensamientos positivos y buenos, y yo creo que lo he logrado. Y también, bueno, confiar en lo que, en esa intuición, ¿verdad? Casi nunca falla la intuición, y no juzgar. Creo que hay algo importante. Y no sé si es la edad o eso se gana con el tiempo, pero he aprendido a no juzgar. A no juzgar, a darme esa libertad de no juzgar, ponerme en los zapatos de la otra persona y decir, bueno, está pasando por un momento así, por algo reaccionó así, entonces analizo por qué la otra persona reacciona de tal forma. Pero yo siento que cuando uno se da esa libertad de escucharse, se libera de un montón de cosas, de pensamientos que a uno la limitan, de roles que tal vez uno se impone, a veces nadie se los impone, pero se los impone a uno misma, y de no culparse, eso es muy importante, soltar las culpas. Creo que el quitarse las culpas en todo el sentido de la palabra le da a uno libertad. Sí. Me encanta, y que no se me van a olvidar todas las cosas que has dicho hasta ahorita porque están geniales. Voy a conectar con un punto que tocaste antes, que no lo resalté, y sí me parece importante este parafraseo porque de eso se trata, ¿verdad? Dejar ahí las semillitas bien colocadas, rodearte de personas mejores que nosotros mismos y con gente que nos haga crecer, cuando comentabas de que buscabas opiniones. Yo ahorita en este trabajo hacia ti misma, hacia tu manejo de emociones, Aitza nos comparte esto, pues, o sea, meditar, caminar, contemplar, dar espacio a la intuición, dar espacio a esa escucha de verdad auténtica, sin juicios, que el juicio nos resta demasiada energía. El juicio es cuestionar al otro, y realmente, y eso también lo sabemos con el tiempo, de que no tenemos ni la mínima idea de la vida de esa otra persona. Entonces, realmente ni con nosotros mismos podemos juzgarnos, y ahí entra el tema de la culpa, ¿ok? De esa es una energía que está colocada en un lugar que no nos ayuda, porque no nos construye, sino que más bien nos chupa energía que la podemos dedicar a ser más creativos, a estar más enfocados, o a hacer más ejercicio, o a estar con amigos. ¿Cómo se cuida Aitza? ¿Cómo tú en esta agenda, en todo esto que tú haces, porque además tu trabajo te exige sí estar muy informada, sí estar muy conectada, entonces, bueno, te llenas de muchas cosas y además estás asesorando a mucha gente, ¿cómo te cuidas?
Hago cosas que tal vez a la gente le pueden parecer medias locas, pero bueno, voy a contarlas. Me parece muy bien. A mí me gustan mucho los animales. Sí. Y entonces yo estoy trabajando y tal vez estoy en la oficina de mi casa y sale un animalito al jardín de los que tengo y digo, ay, está solo y nadie le está hablando. Entonces yo me tomo unos minutos para ir a conversar con ese animalito. Me encanta. Es mi perro o una tortuguita, ¿verdad? Entonces me doy ciertos espacios de lo que a mí me gusta. Regar el jardín o hacer el jardín, hacer ejercicio. Me gusta mucho hacer ejercicio, entonces casi todos los días hago ejercicio porque me libera. El ejercicio me hace sentir muy bien. Y me cuido también sacando, y esto ha sido un aprendizaje, no crean que siempre lo he hecho, pero de tiempos para acá, sacando lo más importante que hay para las personas, que es tiempo de calidad. Sí. Casi nunca nos damos esos espacios de tiempo para las personas con las que queremos estar. Entonces saco un ratito para estar con una amiga, para conversar con un familiar, para irme de paseo con una hermana o con mis hermanas. En fin, esos momentos de tiempos valiosísimos que siempre he pensado que uno los tiene que dar cuando la gente está en vida y cuando la gente, ¿verdad? Para después no arrepentirse y decir, ay, si hubiera estado más con mi mamá o si hubiera estado más con mi hermana. No, yo lo he estado, ¿verdad? Porque me llena, porque creo que todos necesitamos ese espacio, ¿verdad? Me cuido en la alimentación también, sí. ¿Verdad? Una buena alimentación yo creo que es importante. Son ciertos hábitos, ¿verdad? En las noches, cuando ya trato de ir liberándome del trabajo, me pongo a ver alguna serie bonita que siento que me distraiga antes de dormir, o oír música. En fin, hay diferentes aspectos, pero sí hay que tener un balance, creo yo que es importante, entre lo que a uno le gusta hacer y no importa lo que a la persona le guste. Uno tal vez dice, ay, ¿cómo le gusta? Bueno, no juzgar. A alguien le gustará, no sé, ver sus sellos de estampillas. A mí eso no me hace gracia, pero a alguien le gustará y le apasionará eso. Sí. Entonces, comprender qué es lo que a uno lo apasiona para tratar de hacerlo y tener esos espacios. A mí me encanta mucho de las cosas que he visto en estos años que tengo conociéndote, es que tú organizas tus encuentros con tus amigas con muchísima anticipación y los viajes y todo, y yo eso lo valoro porque es algo que necesitamos hacer intencionalmente. Sí. O sea, sí darnos espacios para la espontaneidad, pero en un mundo con tanta cosa, si nosotros no procuramos eso, mi espacio de ejercicio, mi espacio de meditación, mi espacio, claro, va a haber espontaneidad, van a surgir cambios, etcétera. Pero yo sé que tengo, no sé, en 2 meses el encuentro de las amigas del colegio, el encuentro de las amigas de la universidad, de las del gimnasio, etcétera. Y eso es algo que yo te he visto y que yo digo, qué lindo, porque ahí se lo mantiene y lo ha mantenido por años y cada vez que me has contado alguna historia, alguna anécdota o algo así, es como muy rico, ¿no? Esos espacios de cultivar eso, ¿sí? Creo que son los espacios más importantes, es lo que uno al final se lleva, ¿verdad? Las amistades, los ratos bonitos, inclusive en el trabajo, a veces saco tiempo, entonces digo, hoy mi agenda es esta, pero en mi agenda incluye estudiar un caso nuevo, ver qué hay alrededor de ese caso. O sea, me gusta estar aprendiendo para poder asesorar de la mejor forma, pero sí creo que yo hablo de compartimentarse, no sé si eso es correcto, pero compartimentar la vida y no inclinarse solo a una cosa, ¿verdad? Porque ahí es donde sufrimos desequilibrios y después vienen los lamentos de personas que dicen, si yo hubiera estado más tiempo con mis hijos, si hubiera estado... No, uno puede, siempre he creído que uno puede desarrollarse profesionalmente, hombres y mujeres por igual, y sacar tiempo. Así es. ¿Verdad? Y cuando tú decías creérsela, esa palabra tan importante en tu camino de todos estos puntos de quiebra justamente para reinventarse, donde te has reinventado, ¿cómo el creértelo te ha ayudado a salir adelante? Sí,
no es sencillo creérsela, porque estuve en un ambiente, yo les estoy hablando ahora, pero hace 30 años las cosas eran muy diferentes en los ambientes laborales, ¿verdad? Yo para competir, cuando trabajaba en un medio de comunicación y me mandaron con un curso muy interesante que había en otro país de Latinoamérica, yo dejé a un niño casi de 40 días amamantándolo, ¿verdad? Y le dije a mi mamá, tengo que ir porque si no voy a ese curso, pierdo una oportunidad laboral. Uh-huh. Y así fue, ¿verdad? Y además uno tiene que creérsela porque escucha muchas voces, sí. Muchas voces que a veces lo desaniman a uno. Uh-huh. Yo creía que esas voces venían del lado masculino, porque en mis tiempos había muchísimo más machismo o menos oportunidades para las mujeres y los hombres lo juzgaban a uno más. ¿Cómo vas a dejar a un niño? ¿Cómo? ¿Y por qué el hombre sí se podía ir de viaje y la mujer no? Uh-huh. ¿Verdad? Nada pasaba si el papá se iba de un viaje de negocios o de trabajo, nada pasaba en la casa, porque estaba la mamá. Pero ¿qué pasa cuando es la mamá la que tiene que tomar una decisión? Sí. Entonces ahí uno tiene que empezar a interiorizar, nada va a pasar. Tenía una red de cuidado maravillosa, tenía a mi mamá, tenía, ¿verdad?, alguien que me cuidara el niño, pero yo creía que esas voces venían solo del lado de los hombres, y no, muchas veces las mismas mujeres tratan de echar culpas, ¿verdad? Entonces yo sí creo que es importante confiar en uno mismo, creérsela, y para no tener esas culpas, saber que uno puede distribuir el tiempo. Entonces, muchas veces yo he tenido que trabajar muy tarde, pero otras veces he sacado tiempos riquísimos para poder disfrutar con mis hijos, ¿verdad? Entonces, sí creo que todo es un balance para caminar feliz por la vida, porque si no, la gente se amarga, sí, ¿verdad? Y las mujeres tienen muchas oportunidades. Me he encontrado con casos de mujeres que han tenido 2 niñas en la escuela y entonces tienen que dejar de trabajar. Pero me he dado cuenta que esas mujeres que tienen que dejar de trabajar es que tienen un compañero de vida que las hace hecho sentir culpables. Y he visto otras que tienen un gran compañero y entonces han seguido adelante con su rol de mamá y su rol profesional. Entonces el hombre y la mujer siempre he creído que es un complemento en el hogar, en la oficina, para trabajar y para vivir completas, ¿verdad? Sentirse bien con lo que uno está haciendo. Sí, yo siento cuando dices todo esto que la clave está en que nosotros realmente confiemos en nuestras capacidades, uh-huh, que nos apoyemos a nosotras mismas y a nosotros mismos, hombre, mujer, a creer en nuestras fortalezas, a trabajar como fue tu caso en las áreas de oportunidad cuando entraste al mundo corporativo y al mundo de las relaciones públicas y era todo nuevo para ti, pues no quedarme ahí, sino empezar a integrar información y capacitarme. Pero en el fondo es creer que sí puedo, quiere buscar la solución, si es red de cuidado, en el caso si es mamá, pero hay muchas otras opciones, ¿verdad?, que nos pasan y donde el creérnoslas va a ser como esencial y vital. Si tú tuvieras aquí la Itza de los 20 años, uh-huh, con la experiencia de hoy, que ha sido que es todo un aprendizaje, así bien, como tú dices, no hay nada negativo, sino todo fue en favor de una mejor versión de ti misma. ¿Qué le dirías a esa chica de 20 años? Que puede ser cualquier persona que esté por ahí ahorita escuchándonos. Uh-huh. ¿Qué le diría? Que se atreva. Uh-huh. Creo que yo fui atrevida en ese sentido. Bueno, tenía 4 hermanas y un hermano más cercano en ese momento, y yo no competía con mis hermanas, competía con mi hermano, porque a mi hermano le daban más facilidades, más libertades, y yo decía, ¿y por qué yo no? Por ser mujer. Entonces yo aprendí muy joven a competir, y creo que en esa competencia uno va descubriendo lo que es capaz de hacer si se atreve a hacerlo. Si uno no se atreve, ¿qué es eso de que lo paraliza el miedo? Ahí se queda, ¿verdad? Y creo que las oportunidades se presentan cuando uno se atreve a hacer las cosas. Entonces, si yo tuviera 20 años, bueno, y ahora digo, ¿y cómo lo hice? Siempre me he preguntado, ¿y cómo salí de tal situación? Atreviéndome a hacerlo, ¿verdad? Es el atreverse a caminar y a no detenerse o a no echar para atrás.
porque lo ideal es siempre ir para adelante, no retroceder, ¿verdad? Entonces sí creo que está en atreverse a dar pasos, pensando en que le va a ir bien y que si no nos va tan bien, siempre he aprendido eso también, son lecciones. Todas las experiencias, por más difíciles que sean, son lecciones de las que uno debe aprender. Sí. Entonces yo creo que por eso es que casi no me he arrepentido de las cosas que he hecho. Me encanta cuando dices que, y eso para tomar nota, ¿verdad? No me voy a quedar con el que hubiera pasado, uno de los grandes mensajes de Aitza. Aitza, tú también, no todas las personas que vienen al espacio son líderes de otras personas, pero tu caso sí. En todos estos años donde tú has acompañado equipos tuyos propios y equipos también de otros, ¿qué crees que sí es fundamental que un líder de otras personas tenga y que a ti te haya funcionado, por supuesto? El no ser egoísta, la capacidad que tiene una de poder enseñar a los demás. A mí me ha encantado que las personas que me rodean aprendan, porque ¿qué hago yo con tener gente que yo le estoy pues minando esa opción de aprendizaje y de crecimiento? Entonces yo me pongo muy contenta porque tengo desde chicas que llegaron a hacer la práctica profesional a la empresa y que hoy día más bien están en oficinas de los clientes. Me pongo súper orgullosa de verlas crecer. Entonces yo creo que uno tiene que compartir el aprendizaje, tratar de enseñar. Uno siempre está aprendiendo y cuando las veo creciendo, yo digo, mis primeros años fueron así, parecidos, entonces tengo que enseñarles a atreverse y a aprender y a crecer. Creo que los líderes por eso lideran, porque moldeamos con el ejemplo a las demás personas. Para mí una persona que se guarda todo el conocimiento o la experiencia no lidera, ¿verdad? Está coartando ese crecimiento de las demás personas. Y a mí me gusta enseñar muchísimo. Casi siempre he estado rodeado de gente buena, o sea, para crecer y para salir adelante. Y eso me gusta, compartir eso con las personas. Hay momentos en que me he preguntado si yo soy asesora en comunicación o soy psicóloga, porque también, ¿verdad? Me piden consejo en muchas partes, de muchas ocasiones. Y me encanta el poder enseñar y dar de lo que sé. Me encanta, ahí tienes un comentario. Laura Láscares nos dice, hola Lau, y hay muchas personas que se han conectado, Gaby por ahí, Vale, varias personas que hemos visto. Laura nos dice, confirmo ese liderazgo en positivo, y te hace un aplauso. Qué linda, muchísimas gracias, Laura. Sí, muy lindas. Me encanta entonces esto que estás diciendo, compartir con otros, enseñar, pues compartir información, compartir experiencia, no guardármelo, sino dar de mí a otras personas, invitarlos a atreverse. Creo que eso que es trabajar en la autoconfianza, porque no todas las personas, en tu caso te ayudó mucho, como tú decías que eras muy contestataria, entonces este impulso a yo sí lo voy a hacer, digamos que en ese momento el impulso a la competencia fue un salvavidas. Claro, ya después con el tiempo uno lo regula y lo ves diferente, sí, pero no necesariamente todas las personas lo tienen. Entonces a veces, pues conseguir mentores, que otra de las cosas que Aitza hace es ser mentora de otras personas, es justamente eso, ¿verdad? Como ese impulso para que veas la grandeza que hay dentro de ti. ¿Qué viene para Aitza? Y tal vez ahora, sí, antes de que viene, no sería mezquina sin decir que yo también he tenido mentoras maravillosas. Sí. Bueno, Adriana me ayudó muchísimo. Pero yo sé que mucha gente. Pero he tenido mujeres maravillosas que me han acompañado cuando yo tomé la decisión hace casi 12 años de poner mi propia empresa. Sí. Tuve 2 mujeres que me dijeron, ¿cuál es el temor? Arriesga, tener la personalidad para hacerlo. O sea, que me ayudaron a poder avanzar en ese temor que yo tenía de, ¿podré ser empresaria? Y una vez le dije a una persona, es que tal vez una empresita, y me dice, no, sos una empresaria, ¿verdad? Es que es creérselo, lo que uno significa para las otras personas que están modelando. ¿Qué viene? Bueno,
tratar de ser cada vez mejor persona y ayudar a otras personas a crecer. A mí me gusta mucho ayudar a crecer, no solo en lo profesional, en lo personal, a otras mujeres que tal vez se han quedado ahí como varadas, ¿verdad? Dando vueltitas y ayudarles y que con el tiempo me llamen y me digan gracias a un consejo que recibí, salí adelante. Eso realmente me llena de satisfacción. Y bueno, y en la parte profesional, seguir colaborando en lo que se pueda con las empresas del país, con los empresarios. Estoy muy ilusionada porque tengo equipo de trabajo muy lindo, muy esperanzada en que vamos a seguir adelante creciendo y dando lo mejor de nosotros. Quiero ver crecer a mis hijos todavía más, ¿verdad? Y bueno, y tener una calidad de vida que me permita, ya acercándose a la edad madura, vivir bien, vivir plena, ¿verdad? Creo que la pandemia nos enseñó muchísimo a qué es el vivir bien, sí, ¿verdad? De qué queremos rodearnos. Muchas veces antes nos afanábamos por muchas cosas que hoy día para mí no tienen tanta importancia. Y uno dice, qué fácil es vivir bien. O sea, uno desearía que todo el mundo viva bien, y no estoy hablando de lo material, sino el sentirse bien, ¿verdad? Y la pandemia nos ayudó mucho creo que a darle valor a lo que realmente tiene valor y no darle tanta importancia a cosas que a veces son pequeñitas y nos desgastamos en eso. Y hay gente que gasta muchísima energía en ver qué tienen los demás y en ver qué está haciendo la otra persona y en ver cómo lo hace. No, es uno tratar de confiar en lo que uno está haciendo y hacerlo de la mejor forma. Así es. Por aquí te dicen, Balseas te dice, una líder increíble. Qué linda. Gracias. Y cuando te escucho, Aitza, me viene a la mente algo que yo admiro muchísimo de ti. Y es como, ¿cómo explicarte esto? Como si fueses una niña grande. O sea, porque de repente podemos estar hablando de una cosa muy compleja, de un caso, ¿verdad? Donde hay que observar varias cosas. Y no sé, y de repente es eso, te conectas con qué bello el colibrí y qué lindo, o sea, esa capacidad de estar, cuando hablas ahorita de la plenitud, yo digo, no, ya estás, porque estás ahí, o sea, en la presencia, en el disfrute, o sea, salirte de la complejidad para ir a lo esencial. A eso tan simple. Y eso yo te lo he visto muchísimas veces, que estamos compartiendo distintos escenarios y ahí yo he visto a Itza, yo digo, qué bonito, ¿no? Qué lindo. Una vez tuve un jefe muy simpático y me decía, y creo que tienes razón, yo en aquel momento no lo entendía tanto, la capacidad que yo tenía para hacer un chiste o hacer algo en medio de una tormenta que estábamos atravesando. Y yo después entendí que tengo cierta capacidad para tratar de romper ciclos o romper momentos fuertes como para meterle una chispita y agarrar un aire y decir, no son tan fuertes, no son tan malos, viene algo mejor, vengo, ¿verdad? Y él me decía, tenés una capacidad como del doble sentido, en el buen sentido de la palabra, de hacer algo jocoso que me saque de la tensión, ¿verdad? Porque si la gente se pone tensa, todo va a estar tenso y las decisiones nos van a nublar la mente. Entonces trato de romper con pequeñas cositas que me hagan gracia. A veces mi hijo no me entiende y más bien se molesta, pero dice, es que estoy hablando en serio. Le digo, sí, yo sé, pero es que tenía que romper algo, ¿verdad? para poder seguir adelante y conversar. Entonces yo sí creo que tenemos que darnos esos espacios de niños, del niño interior, porque ustedes han visto que los niños no mienten, que los niños, ¿verdad? Hay ciertas edades que son muy, muy llanos, muy bonitos y uno tiene que tratar de sacar lo mejor que uno tiene de momentos especiales para afrontar cosas difíciles. Así es. Para no amargarse y para hacerse ese camino más fácil, ¿verdad? Sí, y como para ya ir cerrando, quiero rescatar una palabra que dijiste que me encantó, que es moldearte, como si fueses esa escultura, que ese escultor está, digamos, elaborando, porque está trabajando y procesando pues la materia prima que está utilizando,
Y en eso estamos, ¿verdad? Como seres humanos en proceso de crecimiento y de evolución y donde estamos experimentando y aprendiendo, pues nos estamos moldeando. Ojalá tengamos una intención muy clara de lo que queremos moldear en nosotros. Si pudieras resumir todo esto que nos has venido contando, que tiene que ver con esos puntos de quiebre, cuando una persona está delante de un punto de quiebre, que puede su vida transformarse porque siente que lo que está ocurriendo te sobrepasa o es inesperado, y rescatando estas lecciones que hoy nos has recordado, ¿cuáles podrían ser esos puntos claves? Para cuando una persona está en esos puntos de quiebre, creo que primero es escucharse, no escuchar, porque hay mucho ruido alrededor, escucharnos, qué nos dice nuestro ser, ¿verdad? Esa esencia que tenemos, esa espiritualidad, ese ser sinceros con uno mismo, que una vez se engaña, ¿verdad? Sí. Escucharnos para ver hacia dónde quiero ir, ¿verdad? Hacer un alto en el camino. A veces no nos da ni tiempo, imaginémonos, y yo me he puesto a pensar, ¿cómo no me va a dar tiempo pensar en mí misma? Claro. Si yo no pienso en mí misma, ¿quién va a pensar en mí? ¿Verdad? Pensamos en todo, menos en uno mismo. Entonces creo que escucharnos es muy valioso. Ser humildes, la humildad creo que es algo importantísimo para saber si se está actuando bien, si se está actuando mal, si necesito ayuda, si necesito pedir ayuda de expertos en el campo financiero, en el campo económico, en el campo emocional. Todos necesitamos ayuda. Sí. Y hay gente que no pide ayuda. Yo creo que esa humildad hace que no pueda más bien escuchar a otras personas. Entonces yo creo que la humildad es importante para saber cuándo uno necesita un consejo o una ayuda para seguir modelándose, como digo yo, ¿verdad? Porque todos vamos a necesitar de alguien una vez en la vida. Es mentiras que vamos a ir avanzando o que yo estoy aquí porque nunca tuve ayuda de nadie. No. Tuvimos ayuda de gente valiosa en algún momento de nuestras vidas. Y conforme uno avanza en la madurez, porque uno es joven, es muy impetuoso, ¿verdad? Y uno va haciendo y no se da cuenta, pero hay momentos en que uno tiene que frenar y decir, ok, necesito... Yo hubo un momento en que dije, tengo 5 cosas en la mano y mi mamá estaba agonizando. Y yo decía, tengo que quitar esto y esto porque mi prioridad es esta en este momento. Y nada pasa, va a haber tiempo más adelante para retomar lo que uno dejó en el camino, ¿verdad? Pero sí hay momentos en que uno dice, no puedo con 5 cosas, tengo que tener solo 3. ¿Verdad? Las mujeres somos muy dadas a llenarnos de cosas, o a no decir no. Y hay momentos en que el camino hay que aprender a decir no de forma bonita, pero no puedo por esto y esto y esto. Entonces yo creo que esos son como enseñanzas que la vida le va dando a uno y que uno puede compartir con otras personas, hombres y mujeres, para que nos vaya a ir mejor. Sí, y me encanta porque en esto de moldearse con lo que estás diciendo, ¿verdad? Escucharnos, pedir ayuda, tener esa humildad para pedir ayuda, saber priorizar, saber enfocarnos. O sea, hay momentos donde no podemos con 5, ni siquiera con 3, quizás es una sola. Y este tema también de nosotros darnos la posibilidad, como lo acabas de decir. Y quiero sumarle a esa lista cosas que dijiste en el camino que yo creo que no se nos pueden quedar fuera del tintero, que son soltar las culpas, porque nos quitan mucha energía. Creérnoslas, porque eso forma parte, con dudas y todo, pero para adelante lo que dijiste, que en ese alto en el camino no quedarnos con el que hubiera pasado. Eso creo que es súper importante, porque a veces nos podemos quedar parqueados y la idea es avanzar y no quedarnos ahí sostenidos. El tema de soltar el juicio, de lo que mencionaste como súper valioso. ¿Hay algo que se nos está escapando en esta lista magnífica de Aitza con Aitza para conectar con esa esencia? Tal vez el planificar. Creo que muchas veces uno no se pone objetivos o metas, y yo creo que pequeñitas, no son cosas que uno tenga que ponerse 10 metas para este 2025 y que no las voy a poner. No, pero poquitas cosas
que hacen que si uno la logre, uno se siente todavía más satisfecho y más pleno, ¿verdad? Entonces, sí hay que trabajar en pequeñas metas siempre. Creo que es como si fuera una estrategia, pero la estrategia de la vida de uno, ¿verdad? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero lograr este año? En el plano personal, en el plano familiar, en el plano laboral, y lo puede hasta dividir por cuadrículas según sean los intereses de uno. En cada cuadrícula, si tenemos 4 cuadritos, una meta por cada uno de esos cuadritos. Pero sí creo que si uno no tiene una meta, es como no tener una brújula de hacia dónde se va y qué quiero yo para este año, por ejemplo, o para un mes, una meta de un mes. No estoy, ¿verdad?, hablando de muy largo plazo, pero sí creo que uno tiene que ponerse metas que pueda ir alcanzando. Sí, aquí Sandra Martinango. Hola Sandra, una gran colega amiga que está, creo que desde Chile, o yo ahorita no me, Brasil es ella. Un líder que pide ayuda muestra su fuerza. Y eso es cierto, porque eso es algo que a Itza la caracteriza. A Itza, y en eso que estás diciendo ahorita, ¿verdad? De las metas, a veces parece mentira, pero se nos olvida ser leales con nosotros. Y crear ese espacio para tener nuestra propia estrategia personal, de nuestra propia brújula, en los distintos roles que tengamos, cualquiera de los que sean, si son empresarios, si son líderes, si son estudiantes, si son padres o no son padres, emprendedores, y poder en cada una de esas facetas tener claridad de lo que queremos, pero sobre todo lo que queremos que nos llena, que nos genera plenitud, y abrir un espacio ahí. Eso de la cuadrícula me encanta y es algo que yo también trabajo con los clientes como, ok, mapeemos esto, porque podemos mapear para otro, que puede ser mi empleador o mi propia empresa o mis clientes, pero ¿y qué pasa con nosotros? Y por eso este programa es eso. ¿Cómo regreso a la esencia? ¿Cómo te hablas hoy, Aitza? ¿Compasivamente? ¿Empáticamente? ¿Qué te dices a ti misma para continuar y seguir trabajando en esa plenitud que cada día yo veo y tú misma estás cultivando en tu alrededor y en tu propia vida? Bueno, creo que me hablo de una forma empática. Siempre cada vez más me pongo en los zapatos de la otra persona para ser más empática, para eso, para no juzgar, ¿verdad? Para estar más libre. Y creo que no es porque esté conversando con Adriana, pero me ha ayudado muchísimo los talleres que he llevado con Adriana de lograr esa empatía, ¿verdad? De lograr esos ratitos para uno, de ir y danzar, de liberarse, ¿verdad? Sí. Cosas que yo antes tal vez no hacía con tanta frecuencia y ahora las hago cada vez más, y eso me hace sentir mejor, ¿verdad? Hay muchos momentos de estrés porque yo trabajo mucho con temas sensibles y con crisis, pero no me asumo esas crisis ni me las interiorizo, porque entonces no podría vivir tranquila, ¿verdad? Sino que entramos al trabajo específico, pero trato de ser muy empática con las personas, con las demás personas y conmigo misma. Me doy esa oportunidad de escucharme, me converso, me doy esos espacios de regañarme y decir, ¿y por qué estás pensando esto? ¿Y por qué, verdad? ¿Y por qué no por aquí? ¿Y por aquí? Creo que es importante, sobre todo, abstraerse de todo lo que nos rodea y tener esos momentos para hablar con uno mismo. Me encanta. Y me gustaría, Itza, con ese mensaje, pues, ir cerrando este espacio de donde abstraernos, tener una conversación, conversarme con empatía y también entender al otro y relacionarme con el otro desde la empatía. Y claro, eso comienza por este equilibrio interno, ¿verdad? Que cada uno de nosotros tiene. Aitza, te agradezco muchísimo. A las personas que hicieron sus comentarios, ahí Sandra me confirma, de Brasil, sí, es que estuve ahí, a veces tengo cables ahí cruzados de dónde es que nos conocemos, y me encanta las personas que hicieron comentarios, a quienes van a escuchar este live posteriormente, también lo vamos a colocar en YouTube, ahí pueden pues escribirnos dudas, comentarios. Gracias Sandra, un abrazo, un gusto verte, qué linda, muchísimas gracias. Gracias, Aitza. Con mucho gusto. Por tu sinceridad. Yo a Aitza la aprecio un montón, ella lo sabe. Es una de las personas que conocimos al inicio, que llegamos aquí a Costa Rica.
y además hemos tenido oportunidad de crecer juntas, de compartir distintos tipos de experiencias corporativas, más lúdicas, más suaves, más danza, más de danza, más de muchas cosas. Y por eso que te hayas dado este ratito para que nosotras estemos aquí. Yo ojalá a la audiencia les llegue alguna semillita, lo agradezco. Un gusto compartir con vos, Adriana, y con la audiencia. Me encanta poder ayudar a otras personas y espero que esa semillita pues haya tenido un terreno fértil el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Chao, chao.